están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Viva Puertas Abiertas, por abrirnos las puertas justamente de su casa, de su espacio. Estamos muy felices de estar acá realizando esta actividad en extensión, que es la segunda actividad del sexto Congreso Contexto Tipea, poéticas transindisciplinarias. Me quedé en el año pasado, sí, poéticas transindisciplinarias, que ayer estuvimos en el espacio Encuentro de Argentores presentando otro de los libros con autores y autoras nacionales, en contexto en 24, y hoy en este marco de extensión vamos a presentar el libro Performatividades, que es un libro que reúne toda la experiencia desarrollada en el Congreso cuarto del 2019, prepandémico aún, y aquí tenemos algunos de sus participantes que nos van a compartir su experiencia. Y luego también tenemos una conferencia con Mariana. Ahora vamos a contar eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Algunas cosas breves para decir del libro, porque tenemos autoras y participantes del libro y que nos gustaría que nos cuenten su experiencia y de dónde vienen batallando todo, porque es muy potente a las autoras que tenemos aquí. Lo que nosotros con Contexto Tipea, junto a María Paula, Alejandro y otros colaboradores que tenemos, nos interesa es construir redes de teatro, construir redes de difusión de teatro. El teatro pensado como un atravesamiento permanente en nuestras vidas. Y cuanto más vamos construyendo, más vamos tejiendo. Hoy incorporamos a ese tejido porque ellos quisieron y ellos están ahí bien predispuestos al espacio Puertas Abiertas. Eso es increíble porque nos interesa mucho trabajar en el conurbano, nos interesa mucho trabajar, vamos a estar en Tigre también, cerrando el congreso, en la Casa Pindó de Tigre, frente al río. Ya estuvimos ayer, como dijo Ale, en Argentores, y nos interesa no solamente, ustedes saben que la mayoría de los congresos hasta ahora los hicimos en Vicente López, siempre estuvimos en vínculo con Vicente López, somos de Vicente López, de Martelli, y bueno, siempre estamos con ganas de construir los congresos en espacios de Vicente López. Ya volveremos a trabajar ampliamente en Vicente López, pero ahora tenemos este pie. Para nosotros es un orgullo trabajar con la gente de Puertas Abiertas y brindarles todo nuestro apoyo. Ya vamos a, les hemos dicho que vamos a dejarles toda nuestra colección de libros. Vamos a inaugurar la biblioteca, que ellos le pondrán el nombre. Ellos le pondrán el nombre, que puede ser, yo te doy un nombre alternativo, Pablos Daniel, ¿no? Porque se llaman Pablos Daniel, pero bueno. Una biblioteca ecléctica que empiece por afuera, tipo... No, es interesante, cada vez a los lugares donde vamos siempre miramos si hay libros, no hay libros, y es interesante porque después vienen, bueno, acá tenemos gente que escribe libros, te pueden ir acercando nuevos libros y eso... Y acá circula mucha gente porque tienen muchos talleres, muchas actividades, hay obras de teatro y en esas obras de teatro también se pueden observar los libros que se van dejando en la biblioteca. Me parece que es un ámbito de circulación. Y este libro, además, que más allá que el Congreso en el 2019 lo hicimos en Ciudad de Buenos Aires, en Saavedra, la Biblioteca Popular de Saavedra, el libro, como materialidad, emerge de Vicente López porque lo producimos en Vicente López y la imprenta es de Vicente López. Sí. Entonces, más local no puede ser el objeto libro y experiencias que transcurrieron en el libro también sucedieron aquí en Vicente López, como Vibra Mujer, que hizo una experiencia paredón en una plaza de Valivieso de Vicente López. Hay constante vínculo con esta localidad. Y más allá de lo territorial, porque hasta ahora estamos hablando de lo territorial, nuestro trabajo como contexto es también un trabajo de proponer la visibilización de diversas causas. En este libro se van a encontrar, ahora nos van a contar, pero por ejemplo, el gran trabajo que están realizando la colectiva de autoras, ¿no? Y estamos orgullosos porque
contiene un texto fundamental de la colectiva de autoras que habla de difusión de esa construcción colectiva. También van a encontrarse, digamos, textos en portugués, textos en inglés, ¿no? Acá tenemos también a una autora, a Gabriela Gerdelix, que uno va a decir algo así, pero es húngara, ¿no? Y acá, digamos, se está desarrollando en nuestro país, y es una grosa impresionante, ¿no? Tengo la suerte de conocerla, y nos interesa todo esto que se produce y que atraviesa nuestras vidas teatrales, vinculando gente de América Latina, gente de Argentina, gente de otras partes del mundo. Por eso es un congreso internacional. Yo no quiero hablar más, solamente decir por qué se llama performatividades. Cada vez que nosotros articulamos un congreso, discutimos dentro del grupo un leitmotiv, un concepto, un atravesamiento, y esta vez decidimos, después de ciertas discusiones, que el atravesamiento era lo performativo, ¿no? La acción, el nivel de acción performática que tiene el teatro. Entonces estos textos son textos que están vinculados al teatro, pero también a la palabra, el cuerpo, lo performático. Y cuando un libro no es un objeto cualquiera, un libro es un objeto que puede llegar a ser performativo o performático, pero al mismo tiempo, en este libro, inauguramos un atravesamiento que son los códigos, ¿no es cierto? Los QR, sí. Los QRs. Es interesante eso, porque va más allá del libro. Entonces, el libro ahora se transforma también en un acceso al sitio web del artista, o se transforma en un acceso al link de la performance que realizó el artista en el Congreso Contextotipea. Nos va llevando a muchos otros lugares, que trasciende la hoja de papel y nos moviliza, nos permite entrar en la casa de la construcción, en la sala de ensayo donde preparó su performance. Así va recorriendo el libro, y esa es la propuesta con este caso, con los códigos QR, que bueno, un poco lo vuelve también un libro performático en ese sentido. Totalmente. Decimos ahí en el prólogo que la experiencia verdadera de este libro, de leer este libro, debería ser una experiencia performática, ¿no? Así cierra, creo, el prólogo del libro. Así que, sin más palabras, por lo menos de nuestra parte. Sí, nos mencionan brevemente quiénes lo integran. Vale. Es el grupo Vibra Mujer, Brian Vindas Villarreal, de Costa Rica. Desde Colombia, Sandra Camacho López, Maribencio Badro Pérez, Lina Rúa Bencumena y Dubán González Vázquez. La colectiva de autoras, Emilio García Huevi, Deusimar Gonzaga de Goiânia, Brasil, que tenemos otra vez. Acá tenemos representantes de Goiânia. Muy bien. Gabriela Gerdelix, que también la tenemos aquí presente. El grupo Gloria Geret de Córdoba Capital. Ayelen Tatos, que también nos está acompañando esta tarde. Alejandra del Carpio de La Paz, Bolivia. ¿Quién más tenemos? Vivi Telas, integra el libro, María Emilia Franchignoni y Jorge Chiquial de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Jorge vive acá en Vicente López, sí, que es también de vecino. Sebastián Villarroja de Rosario, Giorgio Zamboni de Roma, Italia. Magdalena, segunda generación, Red Latinoamericana de Mujeres en el Arte. Maruja Bustamante, y cerramos con Camila Andrade de São Paulo, Brasil. Bueno, es un librazo. Yo no sé cómo calificarlo, pero es un librazo porque el contenido que tiene es un contenido, diría, seleccionado, casi perfecto. Así que hay que difundirlo, hay que llevarlo a todos lados, y ahora vamos a escuchar algunas de las protagonistas, que es lo que es más interesante. Dejamos de hablar estos dos mopeds que están acá, y a partir de ese momento nos gustaría invitar, ¿no?, a la colectiva de autoras, en primer lugar, a Gabriela y a Ayelen, ¿sí? Vamos.
me dieron un micrófono, me encantan los micrófonos. Es un peligro esto, seguro. ¿Hasta qué hora tengo? Bueno, mi nombre es Judith Gutiérrez, soy parte de la colectiva de autoras desde su creación, desde su formación. Yo soy Mónica Landolfi, también integrante de la colectiva de autoras, también desde su comienzo. Y bueno, hemos recorrido un largo camino, ¿no? Como decía por ahí una propaganda de cigarrillos muy antigua, desde que comenzamos en 2019. Sí, 2019. Nosotras empezamos, en realidad nos autoconvocamos a finales del 2018, hicimos un brindis en Argentores, fuimos invitadas muchas autoras a participar de un brindis ahí. Y en esa reunión apareció, además del placer de disfrutar, de poder compartir con otras, muchas a las que no conocíamos, si bien todas hace muchos años que hacíamos teatro en distintos circuitos, y conocíamos a algunas autoras de nombre, no nos conocíamos entre nosotras o no habíamos intercambiado información, materiales, no nos habíamos puesto en contacto en forma directa. Y en ese brindis nació la necesidad primero de conocernos y después de entender que según las estadísticas, que no han variado demasiado, pero han variado un poquito, no estábamos teniendo visibilidad en los ámbitos más, en donde circulaba mayor cantidad de dinero. Curiosamente éramos muchas... Dinero, poder. Bueno, dinero, poder van de la mano. Éramos muchas... en el ámbito independiente, seguimos siendo muchas, somos autogestivas las mujeres, pero no estábamos en otros espacios, no estábamos en los espacios oficiales, no estábamos en los espacios comerciales, y necesitábamos y tampoco aparecíamos en los espacios académicos en el mismo número en que aparecían los hombres, y queríamos aparecer y queríamos estar y queríamos empezar a recomendar textos de otras autoras cada vez que dábamos clases y cada vez que mencionábamos o queríamos dar un ejemplo. Lo que no implicaba, y esto que voy a decir no es a modo de disculpa sino a modo de aclaración, no implicaba dejar de leer textos de hombres, pero sí implicaba empezar a leernos entre nosotras, a conocernos entre nosotras y a fomentar la lectura de nuestros textos. Y bueno, eso hicimos. En el 2018 nace esta necesidad en ese brindis de diciembre de empezar a estar conectadas. Primero hicimos un WhatsApp, ese WhatsApp fue muy numeroso en muy poquito tiempo, éramos más de 400 autoras en todo el país. Formamos la colectiva de autoras con una primera asamblea en el mes de febrero del 2019 y después nos empezamos a reunir durante todo 2019 de manera presencial todos los meses para tratar distintas cosas. De esas reuniones nace nuestro manifiesto que está publicado en el libro. Y nacen distintas acciones que fuimos realizando a lo largo de todo el 2019, que es de lo que hablamos en el libro. Claro, después llegó la pandemia. Y lejos de cortar las actividades que veníamos haciendo, la pandemia fortaleció los vínculos federales de la colectiva de autoras. Nosotras en la ciudad de Buenos Aires nos reuníamos todos los meses, pero no lográbamos tener una relación fluida o directa con las compañeras que estaban en las provincias. Teníamos una comisión federal, se hacían algunas acciones, sabíamos que había algunas regiones que se movilizan muchísimo y que tienen muchísima actividad, como es el NEA, pero no lográbamos hacer un intercambio directo, tener una asamblea donde pudiéramos estar todas juntas. Para eso siempre se necesita, ¿no?, dinero, cómo las traemos, cómo vamos, cómo viajamos. Habíamos hablado a fin del 2019 de hacer un festival, que en el 2020 obviamente no se pudo hacer de manera presencial. Y la tecnología y el encierro nos permitió empezar a comunicarnos mediante Zoom. Y la plataforma nos permitió hacer las asambleas mediante Zoom, y entonces aparecieron todas las voces de las provincias, con sus necesidades, con sus realidades, con su propia manera de crear. Con sus acciones también, ¿no? Porque no es que en las provincias no había movimiento. No, había muchísimo movimiento, y bueno, empezamos a descubrirnos y a ver que no estábamos solas, que somos un montón, que las estadísticas no estaban siendo tan ciertas, esto de que
No hay autoras, dice. No hay autoras. Éramos autoras y acá en el WhatsApp somos 700. Y encima hablamos todas. Claro, claro. Y además, algo que nosotras hicimos en esa performatividad del 2019, que era llevar textos, fragmentos de textos de autoras de todo el país, empezó a tener un sentido mucho más interesante, mucho más cercano al poder hablar con esas autoras en una asamblea y poder escuchar qué necesidades tenían o qué querían conseguir y qué queríamos hacer para visibilizarnos. Y de ahí nacieron distintos espacios de diálogo. Digo, es súper interesante que haya pasado tanto tiempo entre ese 2019 y este 2022, porque la colectiva siguió no muy activa, muy creativa. Entonces se hicieron congresos en distintas regiones, en el NEA, en Patagonia, y ahí pudimos ver como una especie de festival virtual textos de otras compañeras llevados a escena por Zoom, y participamos, pudimos hacer los prólogos de los libros de esos textos que habían escrito. Bueno, el intercambio fue muy enriquecedor. Y por otro lado, como estábamos encerradas 24 horas al día... El otro. Bueno, bien. Como estábamos... No me mueven, por favor no me saquen el micrófono. No, acá me pidieron que suba. El otro. Este no. Ahí está, ese Ahí poquito. va. Ahí va. Ah, me querían Esas cosas no se hacen. Muy bien. Eso. Ahora puedo cantar. ¿Qué quieren que les cantemos? Porque hacemos unos dúos maravillosos. Bueno, retomo entonces. Parece que me perdí, pero no. Como estábamos encerradas, empezamos a comunicarnos nosotras también en pequeños grupos por Zoom. Nosotras teníamos como proyecto presentarnos en el sábado con el club de lectura, con lecturas con una consigna abiertas a público en general, y eso se frustró con el cierre por la pandemia, y entonces empezamos a hacerlo de manera virtual, y eran reuniones que habíamos dicho, bueno, 1 horita por semana, y las 4 reuniones... horas. Sí, eran un escape, eran una puerta de salida a la pantalla esa. Escribíamos para eso, y de ese club de lectura nació después una movida que fue Bravata Feminiana, que ganamos una beca del Fondo Nacional de las Artes para escribir monólogos de humor. Escribimos esos monólogos que se estrenaron este año, y además el club de lectura sigue haciendo acciones muy concretas, nos juntamos todos los meses. Las antologías, acordate. Ah, claro, bueno, también de esas mismas reuniones nacieron... nació un elenco estable editorial, que nos ocupamos de hacer convocatorias al interior de la colectiva de autoras, y entonces nos llegan textos, y esos textos nosotras les hacemos una edición formal y los editamos junto con el CELCIT, y están subidos ahí 3 antologías en este momento que están subidas al CELCIT, cada una tiene 12 textos de autoras de la colectiva de autoras de todo el país, y que se pueden descargar de manera gratuita, y el año que viene va a haber otra antología más. O sea que hemos hecho una gran performance. Sí. Nos potenciamos. Porque además nos multiplicamos, nos potenciamos y nos visibilizamos, que era lo que queríamos hacer. O sea que 2 palabras fundamentales para mí que se dijeron recién, que es la visibilización, que es lo que nosotras buscamos también, y las redes. Entonces en ese sentido me parece que lo estamos logrando. Sí, le hemos dado la vuelta a lo que creo que en el 2019 fue una expresión de deseo, porque estábamos en camino de hacer, y le hemos pegado toda la vuelta y hemos empezado a crear como colectiva, que bueno, eso es una de las cosas más interesantes. En función de, bueno, ya sabemos, el teatro es comunidad, es trabajar con otras personas, es crear a futuro materiales que nunca son de una sola persona, sino que son de todas las personas que participan, y en este caso lo estamos concretando colectivamente. Bueno, me parece muy bien. Ah, ¿nos tenemos que ir? Me parece que sí, que también. Ah, bueno. Bueno, gracias.
Aye y venga, vamos las dos. ¿Sí? Por favor, yo no te ayudo. ¿No te preparaste? No sabía que tenía que bueno, compartimos. Es compartir. La experiencia de estar en un libro. ¿Sí? ¿Querés que te acompañe o te acompañe? Voilà. Bueno, las presento. Vengan. Esas también están en el libro, Accidentato, Gabriela Guerrerix, y están por distintas razones, ¿no? Y nos van a contar por qué están, ¿no? Yo podría dar mi opinión por qué están, pero no sirve mi opinión. Así que poné tu experiencia. Bueno, voy a ser muy breve. Yo entendí que tenía que ir a presenciar la presentación y ahora tengo un micrófono frente a mí. Bueno, primero agradecer al equipo, admiro ese fuego que tienen. Vengo a contagiarme un poquito, como les decía. Voy a tratar de no decir nada que no haya pasado previamente por mi cuerpo. Digo esto porque como artista escénica o artista de las artes corporales, digamos, en lo personal estoy constantemente lidiando como con ese binarismo que hay entre el cuerpo y la mente. Y llega un momento en que me di cuenta que lo que va sucediendo es una extensión, ¿no? Como que el pensamiento también puede ser una extensión de mi posible corporalidad, ya sea física o no. Entonces trato de compartir siempre desde el andar, desde la experiencia personal y lo que fue pasando. Y desde ese punto de vista, me parece que se replica esta premisa que tengo con mi quehacer en el libro, en lo que compartí, en la experiencia que se dio performáticamente sin que yo me diera cuenta, porque fue algo que surgió de todas las necesidades también que iba atravesando como artista, como persona. No hubo como un separatismo, digamos, en ese proceso, y me pareció súper liberador que como equipo acogieran la propuesta así desde ese lugar, que podamos hacer nuevas prácticas que no hayan pasado antes tal vez desde la experiencia personal. Entonces sucedió eso, sucedió que en el congreso anterior, digamos, que donde pusimos el cuerpo, apareció Despojada con la propuesta y después me piden escribir con respecto a eso y yo digo, ok, escribo por lo que fui pasando, no me voy a poner a escribir así como también vos decías, como la opinión la puedes dar, ¿no? Pero por ahí la experiencia la tengo y creo que es válido desde ese lugar poder escribir como una extensión de la experiencia y también, ¿cómo decir? Que muestra mucho esa idea de los congresos del intercambio, porque hay de tal saber, ¿no? Como el intercambio con el otro, en el colectivo, en el escucharse, en el verse, en el otro reflejado. Entonces, lo que aparece en este libro es una performatividad de la escritura. Como nombraste hace un poco también, Gabriel, es un libro performático. Y yo no tenía idea que existía eso, y van saliendo creaciones desde las necesidades también, más que previamente hacer como una reflexión de lo que hay que hacer o no. Así que fue una experiencia muy enriquecedora porque me di la posibilidad de habitar lugares que no sabía que existían y solo en la medida que fui poniendo la experiencia me fui dando cuenta de esas posibilidades. Así que gracias. Estamos viendo imágenes de Despojada, ¿sí? Vamos a poner volumen también.
Tanto me piden. No, solo que Despojada nació de un conflicto interno y usé ese conflicto como una potencia posible, como un lugar de brote de muchas cosas que podían ser posibles desde ese conflicto, ese lugar de tensión, como un lugar de potencia, para no resistirse por ahí ante las contradicciones internas, ¿no?, de lo que a uno le pasa. Entonces me tuve que despojar de todo, de aquí, de aquí. Entonces en ese proceso de despojarse y quedarse solo con el conflicto y con la tensión, empezaron a aparecer cosas que fueron posibles desde la escucha del cuerpo y la propuesta con el objeto. Pero nada, más que nada eso. Y después, bueno, lo performático, ¿no? No tratar de buscarle la coherencia todo el tiempo a lo que iba haciendo desde un lugar muy racional, sino ir dejándose por la escucha interna y asombrándose del conflicto hacia lugares posibles. Eso, gracias. Quería decir que el libro hace esto, porque ellas quizás no se vieron y las colectivas no vieron este espectáculo. En el libro está todo lo que pasó en 4 o 5 jornadas. Está lo que hizo Ayelén en esa obra, está escrito, y está también el código, el QR, y está también el maravilloso texto que escribió Gabriela Gerdelix, y está el manifiesto de la colectiva, y está un texto alucinante de Hablando con el público de Emilio García Huevi, y está un texto de Vivitelas y un texto de Camila Andrade de San Pablo, que es una performance que se llama Éxodo Doxé, de todo su trabajo, de cómo su familia vino del nordeste brasileño a Sao Paulo. Y están así, está la experiencia de la creadora de la performance de La Paz, Alejandra del Carpio. Y yo quería decir algo, que el libro reúne todo. Y es interesante, y para nosotros, para Alejandro, para María Paula, al leerlo todo, al editar el libro, también nos preguntamos qué interesante es que todos tengan ese libro para compartir como una totalidad. Ya hoy este libro va a ir a Brasil, va a ir a Goiânia y lo va a leer, lo va a tener uno de los autores, que es Deucimar Gonzaga, y ese día estuvo con vos, Deucimar. Bueno, y además de eso, quiero decir que Gabriela, por ejemplo, recién hablábamos jugando, Gabriela es una diseñadora de vestuario y de diseñadora escénica súper grosa, que tiene un montón de obras impresionantes. Ella me dice, no tengo ningún premio, pero tiene todas las nominaciones, la nominan en todos lados, ¿no? Entonces, esa experiencia que vos tenés es una experiencia que también queda registrada en el libro y que nos ayuda a todos, los que no conocemos el mundo del diseño, del vestuario, del diseño que vos sabés, leyendo un poco tu texto, nos queda un poco, y además viendo cómo fue lo que hablaste, que no es lo mismo lo que decís en el texto de lo que se habla ahí, está buenísimo. Por eso nos interesa mucho tener, fíjate, son 3 instancias: el texto, lo que se produjo en el Congreso y lo que ahora Gabriela va a decir, que seguramente va a decir, no, nada. ¿Sí? Pero son 3 instancias. No le pongas presión. No te pongo presión, nada, lo digo con amor. No, por favor. ¿Puedo hablar? Sí. Si termino rápido. Dale. No me da mucha vergüenza en castellano, pero fue una linda experiencia en el Congreso que ustedes me ayudaron, así que bueno, voy a empezar en el principio. Yo conocí a María Paula en la UNSAM, en un proyecto donde ella era la productora, y después nos quedamos en contacto y un instante le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y le comento que está armando un congreso internacional. Digo, wow, un congreso internacional. Suena muy lindo, y de qué se va a tratar, ¿no? Y empezamos a intercambiar un poco las ideas. Ella me contaba un poco que ustedes ya venían haciendo hace un rato, hace algunos años antes. Y de
de chiste, pregunté si yo podía participar también. De hecho, a ella le pareció, no sé, como me parece que le gustó la idea, diciendo que nunca tuvieron a alguien de la rama visual, digamos, ¿no? de teatro, como que era interesante en este sentido, que tuvieron dramaturgos, autores, autoras, directores, performers, actores, pero nunca tuvieron nadie de mi parte de disciplina. Entonces ya eran como dos razones súper importantes. Era internacional y era un honor de ser incluida, de presentar un poco el rubro de lo que hacemos, y muchas veces es un poco como lo que contaron las chicas de las colectivas de las autoras, uno como se siente un poco aislada de vez en cuando, ¿no? Como en diseño trabajamos muchas veces, muchas horas solas o soles. Yo trato de insistir la más cantidad posible de los ensayos que se pueda para ser parte y seguir el proceso, pero una gran cantidad del trabajo nuestro se hace afuera de sala de ensayo, para bien o para mal. Es así como está formada la disciplina. Y también lo que las chicas mencionaron era la visibilidad. Uno trabaja separado, salen fotos del trabajo de UNE y muchas veces todavía estamos en la lucha que no estamos etiquetadas, que a mí me parece una barbaridad, viniendo de otro país, que el derecho visual está mucho más aclarado, mucho más claro. Pero no sé qué más decir. A mí me encanta el Congreso. La verdad disfruté mucho, conocí muchísima gente, mucha gente de otros países de Latinoamérica, que para mí era como una revelación, más allá que sabía que existe teatro obviamente en otros países también, pero no sabía la gran, ¿cómo se llama esto? La gran cantidad de países que se juntaba el Congreso. Tiene un nombre esto, ¿no? ¿La red? Sí, la red de los países particularmente latinoamericanos, que a mí me fascinó porque me permitió saber un poquito más de otros países también, que uno queda medio encerrado en su mundillo. Y eso era antes de la pandemia, como dijeron ustedes, ¿no? Que no existía el Zoom, no existía Skype, ya existía, pero no era la misma cosa que hacer un Meet o hacer un Zoom con un grupo grande de gente. Así que bueno, quería decir eso. Muchas gracias por todo, chicos, y gracias por el libro, que hoy que están saliendo los libros, era un recuerdo más lindo, que es lo que vos dijiste un poco, que es el objeto físico que queda más allá del recuerdo y de la presentación que uno hizo. Y vi que este año también tienen a alguien que escribió un libro sobre vestuario, diseño de vestuario, Peonia, así que bueno, estamos en esta lucha de la visibilidad. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, hacemos una fotito con las autoras, ¿sí? ¿Me parece? Sí. Bueno, ahora en un ratito vamos a